Mi nombre es Gilton Riascos, soy profesor del Departamento de Matemáticas en la Universidad del Cauca hace 15 años. Okay. Bien, en esta ocasión, compañeros, venimos para dialogar sobre un aspecto fundamental que tiene que ver con las actividades que como docentes venimos desarrollando para la enseñanza de las matemáticas y la repercusión que esas actividades vienen teniendo en el desempeño de los estudiantes desde la visión que tienen tanto instituciones como comunidad. Un problema fundamental que se nos ha suscitado es el tener que mantener a los estudiantes motivados dentro del aula de clase. Motivar a un estudiante dentro del aula de clase es una tarea que pareciera adicional a todos los compromisos que como docentes tenemos. Pero si prestamos atención, nos damos cuenta que son esas mismas actividades que nosotros tenemos que desarrollar las que van a resultar ser motivadoras para nuestros estudiantes siempre y cuando nosotros tengamos un marco de referencia para poder evaluar ese trabajo. Es así como tenemos que centrar la atención en los principios fundamentales de la enseñanza. Es decir, hoy en día esos principios no se han mantenido en el sentido de que ya es una obligación para el estudiante y una responsabilidad del estudiante de tener que asistir a clase, prestar atención, memorizar, sino que ahora estamos prestando atención al estudiante que llega al salón, a ese chico que viene de un contexto, que viene de una situación familiar y que llega a interactuar con otros. Por lo tanto, es una persona que viene con conocimientos previos, es una persona que viene con unos sentimientos y con unas sensaciones que es importante tener en cuenta en nuestro proceso de enseñanza. Entonces, si consideramos como primer elemento fundamental dentro del proceso de aprendizaje ese conocimiento previo que traen nuestros estudiantes, esperamos que efectivamente esa consideración afecte ya nuestra práctica, porque ahora la tarea es cómo hago yo como profesor para observar y analizar que efectivamente mis estudiantes vienen con unos conocimientos y no llegan como tábulas rasas, es decir, como recipientes vacíos que a mí me corresponde llenar, sino que vienen como entes o ciudadanos pensantes con conocimientos previos que yo tengo que confrontar para que ellos alcancen unas habilidades en el conocimiento matemático, que es nuestra responsabilidad. El segundo punto tiene que ver precisamente con el desarrollo precisamente de esas competencias matemáticas en áreas de investigación. Debe tener una fundamentación en el estudiante, una fundamentación conceptual. Es decir, nosotros tenemos que comprender que si bien el estudiante llega con creencias o con conceptos parciales a nuestra aula de clases sobre los conceptos que nosotros vamos a trabajar, es nuestra responsabilidad entonces procurar que la experiencia que el estudiante va adquiriendo en esos conceptos tengan una base fundamental conceptual. Entonces, va eso también a seguir complementando nuestra actividad de docente. Prestemos atención que ya, si tenemos consideración de la forma como el estudiante llega, si tenemos consideración de las bases conceptuales de investigación que nosotros debemos proporcionarle, esperamos entonces que eso impacte en nuestras actividades de manera diferente a como venimos trabajando cotidianamente. El tercer elemento tiene que ver precisamente con el enfoque metacognitivo del estudiante. ¿Qué quiere decir el enfoque metacognitivo? Es ese proceso que cada uno de nosotros internamente va elaborando en términos de reflexión del conocimiento que va asimilando. Y esa reflexión tiene que ver en una confrontación del conocimiento previo que yo tengo con ese conocimiento nuevo. Es importante que el estudiante sea consciente o hacer consciente al estudiante de que él está viviendo ese proceso. No es un proceso que tenga que aprenderlo, es un proceso interno propio de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros entonces tiene sus procesos metacognitivos que son los que le permiten adaptar más rápido nuevos conocimientos o demorar esa adaptación de los conocimientos nuevos con los conocimientos previos. Entonces, con esos tres elementos vemos que centrar la atención en los procesos de aprendizaje de una persona y tenerlos en cuenta para el desarrollo de la actividad matemática se vuelve fundamental dentro de eso. Y va a suscitar precisamente cambios en las actividades que como docentes venimos desarrollando, porque entonces ya no va a ser lo clásico de preparar la clase, de desarrollar la clase, de presentarla, de evaluar, sino que también, y de mirar precisamente si aprobó o no, sino también retroalimentar.
Es decir, mirar todo este proceso como lo es, como un proceso dinámico, como un proceso cambiante y que depende fundamentalmente de los interlocutores. Es decir, yo puedo estar orientando una clase de matemáticas en un grado séptimo y si paso a otro grado séptimo yo no puedo considerar que sea la misma práctica, porque los actores están cambiando. Y al cambiar los actores yo tengo que cambiar, porque yo soy actor allí y yo tengo que adaptarme a esas interrelaciones que se van presentando. Y no todos los cursos responden de la misma manera, todos como docentes sabemos que es así. Un curso para nosotros responde mejor a nuestra metodología, otro curso no. Entonces es nuestra metodología la que tiene que estar modificando actividades en respuesta a las observaciones que nosotros hacemos de lo que hacen nuestros estudiantes en el aula de clase. Esas son pues las repercusiones, las condiciones, perdón, que van a repercutir en nuestro desempeño. Es decir, la forma como nosotros vamos a enseñar va a tener entonces no que cambiar radicalmente, sino tiene que empezar a involucrar nuevos conceptos, nuevas consideraciones que van a hacer que efectivamente estas actividades pareciera que tomaran un nuevo aire, pero van a ser precisamente porque se están nutriendo de elementos del medio nuestro. Esos elementos que van a permitir entonces que ya yo tenga como profesor un papel con un objetivo claro. Si yo defino mi objetivo y mi objetivo es simplemente que mis estudiantes memoricen, pues efectivamente el método tradicional va a ser el método efectivo para hacer eso. Pero si yo pienso que lo que yo quiero es que mis estudiantes se apropien de un conocimiento, que mis estudiantes realmente empiecen a ser responsables de su conocimiento, entonces el proceso memorístico no va a ser suficiente, necesito un aprendizaje comprensivo. Y ese aprendizaje comprensivo tiene que considerar los elementos del aprendizaje de los sujetos. Pensar entonces en aprendizaje comprensivo es empezar a tratar de que mis actividades como docentes empiecen a resultar en actividades motivadoras para mis estudiantes, de tal manera que ellos empiecen a adquirir habilidades cognitivas en matemáticas y puedan finalmente dar respuesta a los problemas o situaciones que yo le voy suscitando. De tal forma que en el proceso de evaluación yo pueda retroalimentar a mis estudiantes y volver a reflexionar sobre las respuestas que ellos dan y cómo las retroalimentaciones que yo estoy dando surten el efecto que yo estoy esperando. Finalmente, este aspecto no queda por fuera del marco institucional ni del marco social. Es decir, tratar de entonces intervenir como docentes y procurar cambios en mi actividad muy seguramente van a generar resistencias dentro de la institución e incluso dentro de la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta que somos un grupo grande de profesores crecientes a nivel mundial que estamos procurando que estas nuevas estrategias impacten no solo en el aula, porque lo vivimos como docente, sino también en esas resistencias institucionales y esas resistencias sociales que empiezan a darse cuenta que lo que estamos diciendo, que las reflexiones teóricas que estamos construyendo permiten mejorar tanto el conocimiento matemático como la formación personal y profesional de nuestros futuros estudiantes como futuros personas de la sociedad o como futuros académicos que pueden llegar a ser. De esta manera entonces cerramos un segundo ciclo en el proceso de Clave Mat y queremos dejar entonces la reflexión sobre el texto que está allí para que ustedes lo revisen y puedan profundizar aún más en la comprensión de estos conceptos, puedan llegar a entender que las actividades que están desarrollando ustedes son actividades motivadoras siempre que empiecen a dar los resultados que ustedes esperan de los estudiantes. Mientras tanto, vamos a tener entonces el compromiso de experimentar cambios parciales en el desarrollo de las actividades para ir observando los resultados de nuestros estudiantes. Y en la medida en que esos resultados nos resulten cada vez más favorables, ir implementando nuevas técnicas y más actividades para conseguir finalmente que nuestros estudiantes en el campo de la matemática empiecen a observarlo como un campo positivo, como algo agradable, como una herramienta que me permite anticipar las situaciones cotidianas y poder sacar conclusiones válidas y tomar mejores decisiones en la vida.